buenos días. Tengan todos buenos días. Iniciamos la semana 8 del programa Aprende en Casa, establecido por el Ministerio de Educación. Iniciemos. El día de hoy vamos a desarrollar competencias que nos permitan utilizar triángulos en diversas situaciones del contexto, de la vida real, ¿no? Entonces, vamos a ir al grano porque el tiempo no gana. Hay una situación significativa. Hay una persona que se llama Jerónimo, que es un agricultor y tiene un terreno de forma triangular. Ustedes ya con detenimiento ven su PDF. Forma triangular, y él quiere sembrar en este terreno zanahoria, yuca, choclo, alcachofa, cebada y papa. O sea, en otras palabras, 6 productos diferentes. Y la pregunta es, ¿cómo podría hacer Jerónimo para distribuir su terreno de forma uniforme? O sea, que todos los productos que quiere sembrar estén en una misma área. Todas las áreas sean iguales, en otras palabras. Entonces, empezamos. Antes de iniciar, algunos elementos básicos. Ya. El baricentro. Ya la semana pasada estudiamos ya lo que era la mediatriz y se cortaba en un punto que se llamaba circuncentro y se calculó, ¿se acuerdan? El polideportivo para que los 3 colegios tengan una misma distancia. Ahora este elemento también es muy importante, se llama mediana. Entonces todo triángulo tiene 3 medianas que parten, ¿de dónde parten? De un vértice al punto medio del lado opuesto. De un vértice al punto medio del lado opuesto y de un vértice al punto medio. Entonces, estas 3 medianas se cortan en un punto llamado baricentro. Y este punto llamado baricentro divide a la mediana en 2 segmentos. Un segmento que es el doble del otro. El segmento BG es el doble que GM. El segmento AG es el doble. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que quién es el mayor? El que está más cerca al vértice es el mayor y el otro es el menor. Acá está la igualdad. BG es igual a 2 veces GM. Para que GM lo iguale a BG, tengo que multiplicarle por 2. Entonces, uno es el doble del otro. Entonces, ¿qué más va a pasar cuando ustedes conocen este punto llamado baricentro, que también se le llama centro de gravedad? Van a darse cuenta que este triángulo va a quedar dividido en 6 regiones triangulares que van a tener la misma área. Cada área, cada uno de estos triangulitos chiquitos que están dentro, van a tener la misma área. Otra cualidad que deben saber, que siempre el baricentro se corta dentro del triángulo, a diferencia de lo que era ¿cómo se llama? La mediatriz, cuando, ¿cómo se llama? Dependía del triángulo. Acá no, siempre va a ser dentro. Entonces, ya que estamos acá, voy a hacerles la demostración con el programa GeoGebra, ¿ya? Minimizo un rato y entro al programa GeoGebra. Ya, maximizo y empezamos. Voy a hacer un triángulo parecido. A ver, empezamos polígono 1, 2, 3 y 4. Ya tengo un triángulo. Ahora voy a trazar la mediana, pero antes de la mediana necesito los puntos medios. Entonces, ¿qué hago acá? Punto medio. ¿Medio de quién? 1, 2. La máquina solo. Uy, ahí ya me lo lea. Control Z. ¿Saben por qué salió fuera? Porque no señalé bien la recta. ¿El punto medio de quién? De este. Acá ahora sí se hizo bien. Y de este. Ya tengo los 3 puntos medios. Ahora tracemos los segmentos, pues. Segmento, ya que une ¿qué? El vértice con el punto medio. Entonces, esta es la primera mediana. Esta es la segunda mediana. Y esta es la tercera mediana. Siempre parte del vértice. Ya. Ahora, estas 3 medianas se van a cortar siempre dentro del triángulo, en este punto. ¿Vale? La máquina que hay el punto. Entonces digo, intersección ¿de quién? De la primera mediana con la segunda mediana y con la tercera mediana. Se cortan en el punto G. Ya, ahora sí, demostremos entonces. Este segmento grande, que está más cerca del vértice, es el doble de este. Ya, vamos a hallar las longitudes. Distancia o longitud. ¿De quién? De AG. ¿Cuánto mide? 9.08. Y de GE 4.54. El otro. ¿Cuánto mide BG? 8.06. El otro 4.03. Me falta uno. 7.08 y 14.17. Ya, ahora sí. A medir se ha hecho. No, ya están las mediciones. Ahora voy a sacar la calculadora para comprobar, ¿ya? Saco mi calculadora. Acá tengo una pantallita. Usted mire que esta pantallita que está acá. Ahí, ya. Empezamos. Si yo quiero demostrar esto, entonces, ¿qué le pasa? ¿Cómo sé yo que este es el doble de esto? Porque al menor lo multiplico por 2 y me va a dar el grande. O también al revés.
Al mayor lo divido entre 2 y me da el chico, pero mejor voy a multiplicar. Empezamos por acá. 4.03, ahí está, miren, ¿por cuánto? Por 2. ¿Qué me da? Primero como fracción, 8,06, comprobado. Miren, 8,06. Otro rápido. 4.54 por 2, ¿qué me da? Fracción decimal, 9,08. Ahí está, miren. Esto es el doble de esto. Me falta uno, ¿no? ¿Cuál me falta? Creo que el de acá. Ya. Entonces el otro sería 4.03 por 2. ¿Qué me da? Fracción 8,06. Creo que están todos medidos, ¿no? Entonces ya está. ¿Han visto jóvenes que No, acá falta uno. El de acá. Entonces la calculadora la voy a poner acá, para este lado. Ya, empezamos con este. Borro acá y digo 7.08 por 2. ¿Qué me da? Fracción decimal. 14,16. Claro, acá está redondeando a un centésimo, pues, porque los números no son exactos, este es redondeo. Entonces terminamos acá. Ahora, voy a aprovechar la misma figura para demostrar que esas 6 regiones tienen la misma área. Entonces borro, elimino la distancia que no las quiero. Ya, ahora sí. Yo no quiero calcular el área total del triángulo, yo quiero de cada región. Entonces, para hacer eso voy a independizar cada área pequeña, la voy a independizar. ¿Cómo la independizo? Haciendo esto, miren. Polígono, montando un triángulo encima del otro. Uno, un triángulo. Selecciono los vértices, dos triángulos. Donde empiezo tengo que terminar, P. Empiezo en B, termino en B. Ahora voy a empezar en E y voy a terminar en E. Este programa lo pueden descargar gratis de la web, del internet, es muy bueno. Lo utilizan en las universidades, en todo el mundo utilizan este programa, muy bueno, bueno. Más que todo para comprobar lo que estoy estudiando. No, ya está, me falta uno y terminé. Ya tengo mis 6 áreas. Ahora vamos a demostrar y comprobar que todas tienen la misma área. ¿Empezamos? No, no es distancia, ahora es área. ¿De quién? De este triángulo. 17,05, el ojo, el otro, 17,05, 17,05, 17,05, 17,05, 17,05 y ya terminé, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se acabó, joder. Primera parte del trabajo terminado, ya, comprobado. ¿Han visto que todo se comprueba? Ya, cerramos. No guardo y cierro. Jóvenes, continuamos entonces con nuestro trabajo. Segunda parte. Vamos a ver. Entonces esto está resuelto. Ya, acá, empezamos. Situación 2. ¿De qué trata este problema? Voy a hacerlo también de la forma más simple. Ustedes tienen el PDF, ustedes pueden verlo con detenimiento en su casa. Ya. Dice lo siguiente. Una financiera adquirió un terreno para destinarlo a la construcción de un club de esparcimiento que beneficiará a todos sus trabajadores, como se muestra en la figura. Acá está cercado el terreno. Se desea cercar el terreno con un muro de 2 metros de altura. Bueno, va a tener 2 metros de altura el muro. Además se sabe que por cada metro cuadrado se requieren 40 ladrillos. O sea que un metro se necesitan 40 ladrillos. Pregunta es, ¿cuál es la medida del lado BC? ¿Cuánto mide BC? Entonces su forma, el terreno es un cuadrilátero, ¿no? No digamos que, no es un rectángulo, ¿eh? Porque si fuera un rectángulo, los lados opuestos serían iguales. 7 es 50 más 50 es 100 y el otro es 120, no puede ser un rectángulo. 70 más 70 es 140. Hay que averiguar cuánto mide el segmento BC. El problema es inmediato y fácil, ya, lo voy a solucionar rápido. Ustedes se han dado cuenta que este triángulo tiene una marquita acá. ¿Qué me indica esta marca? Me indica de que estos dos lados son congruentes, tienen la misma medida. Entonces, si este lado es igual a este, entonces si este es 120, este también es 120. El lado AC mide 120. Ahora, esta marca es igual a esta, por lo tanto, el lado BC también mide igual que esto, 120. Entonces la respuesta es 120, es así simple.
Ahí está, mire, respuesta 120. Pasamos a la siguiente situación. El mismo terreno, el mismo terreno. Ahora, dice lo siguiente. ¿Cuántos ladrillos se van a necesitar para acercar el terreno? Ya. Yo para saber cuántos ladrillos voy a necesitar, yo sé que en un metro utilizo 40. Primero tengo que conocer todas la longitud. Ya la conozco, ¿eh? Este es el último que hayamos. BC ya sabemos que vale 120. ¿Se han dado cuenta, joven, que el terreno no tiene forma rectangular? 720, el opuesto también debe ser 120, pero no, es 140, 70 más 70 es 140. Entonces no es un terreno medio feo, ¿no? Tiene una forma, es un cuadrilátero, pero no es rectángulo ni cuadrado. Entonces, ahora, voy a acercar todas las paredes con ladrillo hasta 2 metros de altura. Entonces, me están preguntando cuánto ladrillo voy a necesitar. Ya, lo voy a hacer de mi manera práctica. Después ustedes miran esto, ¿ya? Yo lo voy a hacer de una manera bien práctica. Empezamos. ¿Dónde tengo mi lápiz? No lo tengo ya. Bueno, lo multiplicaré acá nomás, pues. Ya, acá lo haré. Ya. Entonces, decimos lo siguiente. Voy a hallar su perímetro. ¿Qué viene a ser el perímetro? La suma del contorno. Entonces voy a empezar a sumar. Bien. 120 más 120, 240. 240 más 70, 310. 310 más 70, 380. 380 más 100, 480. O sea, toda la vuelta mide 480. Ahora, a 480 metros de perímetro lo multiplico por 2 metros de altura, 480 por 2, 960. Entonces ya tengo 960 metros cuadrados de ladrillo que voy a utilizar en todo el cerco. 960 metros. Y ahora en cada metro utilizo, ¿cuánto? 40. Entonces voy a hacerlo acá, pues. No, acá tengo la 960 por 40, no, pues. No tengo dónde escribir ahorita, no tengo lápiz óptico, pero acá también. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era, joven? ¿Cuánto era? 960 por 40. Cada metro, 40. Respuesta, 38.400 ladrillos. 38.400. A ver, vos tenés la respuesta acá. Ahí está, joven, mire. 38.400. Ya ustedes ven la solución acá. ¿Han visto? Primero sumé todo el contorno, me salió 480. Lo multiplica por la altura por 2 metros, me da 960. 960 metros cuadrados. Y estos 960 lo multiplico por 40, porque cada metro necesito 40 ladrillos. Entonces ya está solucionado. Vayamos al siguiente problema. Ya. ¿Qué dice el siguiente problema? Ya, los ladrillos están solucionados, ¿no? Entonces vamos al siguiente problema. Acá. Sí, eso está solucionado. Dice lo siguiente. No sé si alcancen a ver bien ustedes. Acá. Dice. El mismo terreno. La figura representa el terreno de la financiera. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la medida aproximada de la línea perpendicular al lado BA? Busca BA, y la perpendicular es H1, pues porque es una perpendicular forma 90 grados con el lado opuesto. En este caso, H1 es una altura, pero también es una perpendicular. Te están preguntando cuánto mide H1. ¿Se han dado cuenta ustedes que ese triangulito que está acá donde yo estoy señalando es un triángulo rectángulo? ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces 120 la hipotenusa, 50 el cateto y H1 no conozco, que también es otro cateto. Ahora, por el teorema de Pitágoras, elevas al cuadrado. Dices, hipotenusa al cuadrado, 120 elevado al cuadrado es igual a este cateto elevado al cuadrado, 50 por 50, más H1 al cuadrado. Resuelves. 120 por 120, 14.400. 50 por 50, 2.500, más H1 al cuadrado. Entonces, este 2.500 pasa a restar, se convierte en 11.900. Pero una vez que tengas 11.900, tú tienes H1 al cuadrado, pero yo no quiero H1, yo quiero solamente... No, yo no quiero H1 al cuadrado, yo quiero H1. Entonces, esta potencia pasa como raíz. Le sacas la raíz a 11.000 y te da H1 aproximadamente 109.09. Redondeando, 109. ¿Ya? Entonces, también está solucionado. Mire cómo se saca la raíz cuadrada con la calculadora. Raíz cuadrada de 11.900. ¿Raíz cuadrada de cuánto? De 11.900. ¿Cuánto sale? Simple, con fracción decimal.
109.08. Uy, este es casi nada, pues 109, redondeado en 109. Ya, entonces ya está solucionado este problema. Pasamos al otro. Dice, ¿cuál es la medida aproximada de la línea del lado AD? O sea, en otras palabras me están pidiendo la otra altura, pero, HD. Y antes la llamo con respecto a AB, ahora vamos a hallar con respecto a AD. H2 de la altura. Lo mismo, se formó un triángulo rectángulo que está acá, 90 grados, hipotenusa, H2 y 70. Aplicamos el teorema de Pitágoras nuevamente, decimos 120 al cuadrado es igual a ¿quién? A 70 al cuadrado que está acá, más H2 al cuadrado. De la misma manera, 14.400 y elevando al cuadrado es igual a 70 por 70, 4.900 más H2 al cuadrado. Pasa a restar, me da 9.500. Pero yo no quiero H2 al cuadrado, yo quiero H2 nomás. Entonces, esta potencia 2 que está chiquitito pasa como raíz cuadrada. Entonces, ¿a qué es igual? A 97.47. 97.47. Lo voy a hacer acá también. Raíz cuadrada de ¿cuánto? De 9.500. Respuesta, 97.47. Hay una técnica que se llama redondeo. Cuando este número es 5 o mayor que 5, aumenta una unidad. Pero en este caso, como es menor que 5, quedó el 97. Y entonces acá está la respuesta. La altura H2 mide 97. Segundo problema resuelto. Acá. Este es el más interesante. A ver, ¿de qué trata este problema? Trata de lo siguiente. Dice, dos farmacias se ubican en un mismo lado de la calle. En otras palabras, están en la misma cuadra. Se ubican. Entonces, ahí está la farmacia que está acá, ve, farmacia y farmacia. Ya. Se ubican en el mismo lado de la calle. Nancy es una persona que vive al frente. Acá está Nancy, mire, vive al frente. Quiere comprar un medicamento en cualquiera de las dos farmacias. La pregunta es, ¿a cuántos metros se encuentra la farmacia que está más cerca, Nancy? ¿A cuántos metros se encuentra la farmacia que está más cerca, Nancy? De acuerdo al dibujo, jóvenes, de acuerdo al dibujo, esta farmacia es la que está más cerca, Nancy, porque mire, de aquí a acá recorro D1, llegué a la farmacia. En cambio, D2 está más lejos. Pero no te están preguntando quién está más lejos o quién está más cerca. Se están preguntando a cuántos metros se encuentra la farmacia. O sea, hay que hallar la distancia real. Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer acá. Ya. Acá se han formado, mire, si nosotros conociéramos, ya sabemos que esta es la distancia más cerca para la farmacia. Si yo conociera este lado AF, el problema estaría solucionado, porque ya tengo 9, que es la hipotenusa, este número que también lo conocería y me faltaría conocer AC, pero no puedo hallar AC porque para un triángulo yo debo conocer dos valores y aquí solamente conozco un valor, no puedo hallar. Entonces recurrimos a la semejanza de triángulos. Y me está dando un dato, ¿ah? Dicen que la distancia de una farmacia hasta la otra farmacia mide 25 metros. Y que del punto F, o sea que desde donde está Nancy se traza una perpendicular, 90 grados, acá, F, y la distancia que hay de la farmacia a F, ¿cuánto mide? 16. Si esta parte mide 16 y todo mide 25, entonces la otra parte mide 9. Entonces, acá se está, vamos a hallar ¿dónde está la selección? Acá creo que está. No, no es esto. ¿Cómo selecciono acá? No. Ya. La manito acá está, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo siguiente, observen lo que voy a hacer, ¿eh? Ya. Esta es la propiedad de la semejanza de triángulo. Entonces, este triángulo que está acá lo voy a invertir. Miren lo que voy a hacer, ¿eh? Es como que una regla está volteada hacia abajo y esto lo voy a subir. A va a pasar arriba, esto baja y esto baja. Entonces ya tenemos el triángulo. Y AF viene a ser la altura. ¿Estamos de acuerdo? D2 viene a ser C y D1 viene a ser B. Entonces, estos triángulos son semejantes. ¿Y cómo aseguramos nosotros que son semejantes? Porque en un triángulo basta que dos triángulos tengan dos ángulos en común, o sea que esos ángulos tengan la misma medida para que el triángulo sea semejante. Ahora, pero cuando se trata de triángulos rectángulos, basta un solo ángulo que sea común. ¿Por qué? Porque el 90 es común para ambos. Entonces faltaría que un ángulo más sea común.
Entonces, acá dice que el triángulo ABC, miren acá, el triángulo ABC, que es el grandazo, ABC, es semejante al triángulo ABF, ABF, el más pequeño, a este. ¿Por qué? ¿Por qué son semejantes? Porque ambos son triángulos rectángulos. El triángulo grande tiene 90 grados y el triángulo pequeño también tiene 90. Pero solamente 90. Este 90 es del otro triángulo chiquito, pero 790 y el de acá también 90. Y 790, entonces ambos tienen 90 y este ángulo B pertenece para el triángulo grande y también te pertenece para el triángulo chico. Entonces hay una semejanza. Ahora, y a la vez es semejante con el triángulo AFC. AFC. De la misma manera, el triángulo grande tiene 90, este triángulo también tiene 90, y este ángulo C pertenece al triángulo grande y también pertenece al triángulo chico. Por lo tanto, se forma la semejanza. Acá está. ¿Qué dice la semejanza? Dice lo siguiente, que A es la hipotenusa del triángulo grande, es AC, al cateto opuesto, como C, el mismo C se repite para llegar a la media proporcional, es igual a su proyección que es M. De la misma manera, el triángulo A, para el otro triángulo A es a B, como B es a N. Ahora, M y N son valores conocidos, pues es 16, este es 16 y el otro es 9. Entonces, vamos a la otra página y decimos entonces, 25, que es la hipotenusa del triángulo grande, esa D2 que no conozco, como D2 se repite para hallar la media proporcional, es igual a 16. Entonces, D por D es D cuadrado. Pero aquí lo están haciendo de manera diferente. No tengo cómo escribir, pero es lo mismo, miren. D por D, D cuadrado. Pero D cuadrado aquí es igual. Si esta es una igualdad, esta es una igualdad, va a cumplir que esta multiplicación en aspa es igual a esta. Entonces, D por D, D cuadrado. Acá no lo pone, lo han puesto de frente. D por D, D cuadrado. Y va a ser igual a ¿quién? A 25 por 16. Y tal. Pero como yo no quiero D cuadrado, yo quiero D, le saca la raíz de esto. Y esto viene a ser 25 por 16, 400, raíz de 420. Entonces ya conocemos la distancia D2. D2. Este D2 es la más lejos. Esta no me interesa la más cerca. Ahora hay que llegar de 1. Ya. Ahora, de la misma manera, dice lo siguiente, 25 es a D1 como D1 es a 9, ¿no? Su proyección. Despeja D1 de la misma forma, D1 por D1, D1 al cuadrado. Acá no lo ponen, pero yo se lo explico. D1 al cuadrado. Y va a ser igual aquí a 25 por 9. Y 25 por 9 es 225. Entonces, como era D1 al cuadrado, ahora ya no quiero cuadrado, sino yo solamente quiero D1, entonces le saco la raíz cuadrada y me sale raíz cuadrada de 2, 25, 15. Entonces la respuesta pues es, la farmacia que está más cerca de Nancy se encuentra a 15 metros de donde está ella. Y si me hubieran preguntado, y la distancia de Nancy a la farmacia que está más lejos, creo que era 20 metros. Entonces, solucionado, joven. Ya, terminamos. Esta es la tarea. Ya. La tarea, se lo explico rápidamente. Tenemos un triángulo ABC. Tiene algunos elementos conocidos. B, el ángulo A que mide 60. Este mide 60. Esto no lo conocemos. Y yo tengo que poner si estas proposiciones son verdaderas o falsas. Ya. Ustedes saben que me hablan de puntos notables. Ortocentro es donde se cortan las tres alturas. Baricentro, que lo hemos estudiado hoy día, es donde se cortan, el punto donde se cortan las tres medianas. Y circuncentro es el punto donde se cortan las tres mediatrices. Entonces, te dice, este punto O, 0, O, el punto O, coinciden los puntos notables, si es cierto o falso. Acá pone verdadero o falso. Te dice lo siguiente, el punto O divide a la mediana BR, lo divide en 8 y 4 centímetros, tú pones si es verdadero o falso. El triángulo AQB, A, no está QB, allá, AQB, sí pues, AQB, que es el triángulo que está acá, ¿es isósceles? Te están preguntando si este triángulo AQB, o sea, todo esto, cuando yo voy a pasar la mano, AQB, ¿es isósceles? Responde verdadero o falso. Y te dice, los triángulos APO, APO, o sea, este triangulito, APO, y CQO, CQO, este, o sea, estos dos, pues,
¿Son semejantes? Pones verdadero o falso. Pero no basta, jóvenes, poner verdadero o falso. Ustedes también tienen que investigar un poco. Y acá está, mira, la recomendación. No bastará colocar dentro de los paréntesis verdadero o falso, según corresponda. Porque es bien fácil. Verdadero o falso, termine la tarea y no es así. El alumno responderá sabiendo justificar su respuesta, en cada caso cuando el docente lo pregunte. O sea, si un alumno, por ejemplo, me dice, verdadero, yo te pregunto, ¿y por qué es verdadero? Y tú tienes que tener una razón. Joven, terminamos entonces.